Buenas noches, muy buenas noches, qué gusto de estar juntos ahora. Y pues vamos a empezar con una oración. Señor, gracias Señor. Nosotros sabemos por tu palabra que todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios, sea lo que sea. Gracias Señor, porque ¿quién podrá acusarnos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Y si el mismo Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros para pagar por nuestros pecados. Gracias, Señor. Estamos agradecidos y queremos aprender cada día más, porque entre más aprendamos, más semejantes vamos a ser a ti y más madurez vamos a tener. Gracias, Señor. Queremos atentos nuestro corazón como tierra fértil, esperando recibir la preciosa semilla para que crezca y dé fruto abundante para tu gloria y para tu honra. Señor, queremos ser un reflejo de tu gracia y un reflejo de tu amor para el mundo, Señor. Que cuando nos vean, te vean a ti. Guiarlos a tus pies, Señor. A estorbar el camino que llevan de perdición para que sigan por el camino de la vida, el camino del amor, el camino de la relación íntima contigo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues Vamos a, vamos ahora a, pues, empezar a, nomás voy a hacer aquí unos pequeños ajustes. Ok. Vamos a compartir el tema que nos toca hoy, que ya está anunciado, pero pues empecemos. Bien, es fracaso contra prosperidad. Hoy vamos a terminar. Hoy vamos a terminar este tema que es tan importante y que tanto estorbo ha habido en la vida de los creyentes que los han desmoralizado, desanimado y los llevan hasta aún estar abatidos y renunciar al camino de la vida y al camino de la salvación. Es un tema que es importante para que todos conozcamos, para no caer en los engaños del maligno. Vamos a empezar entonces recordando en esta pantalla las dos maneras de ser afectados por el temor al fracaso. Estamos hablando de fracaso. Una es paralizarte ante un fracaso y ya no intentar nada que sea importante o diferente para no sufrir otro fracaso. Quedas tan dañado, tan herido, que no te quieres levantar, que ya no quieres hacer el intento, ya no quieres perseverar y no desmayar, como dijo el Señor, perseverad y no desmayar. Quedas totalmente anulado y esa es una victoria para el enemigo y una derrota para nosotros, para el que esté sufriendo ese fracaso. El segundo es el conformismo. Difícilmente te permitirá llegar a donde Dios quiere que llegues. ¿Por qué? Porque te conformas con lo que estás. Ya veíamos en la ocasión anterior, es una persona que ya no quiere luchar, está bien como está, ¿qué caso tiene? Me siento bien. Ese es el conformista, el que tampoco va a lograr llegar a donde Dios quiere. El plan de Dios se ve estorbado por nuestra voluntad, porque el Señor nos dio libre albedrío. Así es que ese es el segundo. ¿Cómo salir de esto? Primero, reconoce que esto te lleva a la mediocridad espiritual. Nadie quiere ser mediocre. Todos buscamos la perfección y el avance en nuestra vida cristiana. Segundo, recurre a Jesús para que te sane esa área deficiente, esa área que quedó o lastimada o debilitada o aún sin interés. C, o tercero, proponte metas progresivas de avance en la vida, pequeñas metas que vayas viendo el avance y eso te lleve a la siguiente y a la siguiente. No desesperes. El que persevera llega hasta el final, alcanza el premio, lo prometido, como dijo Pablo. Dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No es una actitud cristiana sana y guiada por el Espíritu, en la fuerza del Espíritu, en el poder del Espíritu, el quedarte o paralizado o conformado como estás. Y D, no tengas temor al fracaso. Si Dios está contigo, no temas. ¿Quién contra ti? Dice la Escritura. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bien,
Esto es lo que ya vimos en las sesiones anteriores. Hoy vamos a ver el final. Fracaso, vamos a verlo desde el punto de vista del diablo y de la carne, de la naturaleza carnal. ¿Qué me dice mi misma carne, mi misma naturaleza, mis pensamientos derrotistas y obviamente sugeridos y moldeados por el diablo? ¿Qué es lo que dice? Que el fracaso es que estamos derrotados. Segundo, que hemos sufrido el descrédito, que hemos sido avergonzados y somos señalados por todos como unos fracasados. Tercero, que nos falta capacidad, por eso no hemos podido lograr resaltar, resurgir o avanzar. Y cuarto, o más bien cuarto, que jamás lograremos nuestras metas. Esa es otra de las comunes mentiras del diablo y que hace eco en nuestra carne. Quinto, que Dios no nos ha abandonado. Eso es típico también. Dios te dejó, ya te abandonó porque tú no hiciste lo que Dios esperaba, eres débil, eres incapaz de seguir adelante. Ahora, vamos a ver según Dios, ¿qué dice Dios con respecto al fracaso, a los fracasos que nos pasan? Porque hay que estar conscientes de que tarde o temprano en la vida todos tenemos fracasos. En algún momento tenemos fracasos, pero debemos reconocer que nuestros fracasos, tal como lo oré y lo dicen Romanos, sabemos que que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Así es que, ¿qué hay desde el punto de vista de Dios? ¿Qué dice Dios con respecto a nuestros fracasos? Recordemos que los grandes héroes de la fe, los grandes personajes de la Escritura, tuvieron fracasos también y se vieron impedidos por ciertas cosas. Y de hecho vamos a ver unos dos ejemplos claros y tal vez hasta conocidos. ¿Qué dice Dios acerca de nuestros fracasos? Dice, no es que estemos derrotados. Él dice que hemos perdido solo una batalla y la guerra consiste en muchas batallas. Al final el Señor nos dará la victoria si perseveramos, si hacemos su voluntad y permanecemos en el camino. Segundo, la carne y el diablo dice que hemos sufrido el descrédito, que hemos sido avergonzados, pero el Señor dice que estuvimos dispuestos a intentarlo y eso es lo importante. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso es lo que le dijo el Señor a Josué, animándolo a que en el camino iba a tener sorpresas, pero que tenía que reponerse y seguir adelante. Tercero, con respecto a la capacidad, dice que debemos hacer las cosas de una manera diferente. Muchas veces no conseguimos lo que queremos por varios motivos. Puede ser, uno puede ser por lo que está diciéndonos nuestra propia carne o el enemigo. Otro puede ser porque lo estamos haciendo no de acuerdo a la voluntad de Dios y no en el camino de Dios. Tal vez influye en nuestra carne para tomar caminos diferentes. Recordemos que nosotros debemos hacer planes, por supuesto. Para eso nos dio Dios capacidad, pero sujetarlos a Él, someterlos a Él, porque cuando dice la Escritura, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él sabe lo que va a hacer, Él sabe lo que es lo mejor. A mí me quedó muy claro esto cuando me di cuenta de que David no solamente oraba al Señor para preguntarle si debía ir a la guerra o no, esperaba que la instrucción de Dios. Y también me llamó mucho la atención que Dios no solamente le decía, sí, ve porque los he entregado en tu mano, sino que le decía la estrategia que debía seguir para obtener la victoria. En ocasiones era pues hacer dos frentes o tres frentes, huir y luego tomarlos cuando salieran de la ciudad y quemar la ciudad del enemigo. De varias maneras Dios le daba la estrategia. Así es que eh, debemos estar atentos a lo que nos dice el Señor, el qué, si voy o no voy, y el cómo lo voy a hacer. Hay más cosas. También depende del el cuándo es correcto que yo lo haga. Cuarto,
Nos acusa nuestra propia carne, nuestro ser, nuestro sentido de buscar el cómo no, el ver los cómo nos, que no lograremos nuestras metas. ¿Qué dice Dios? Que tardaremos un poco en alcanzarlas. Tal vez no las conseguimos de inmediato, pero insisto, el que persevere hasta el fin será salvo, el perseverar y perseverar en la oración. Recuerdo muy bien el ejemplo de la viuda y el juez injusto, que tanto va a venir esta mujer que mejor le voy a dar lo que está pidiendo porque me va a cansar. Y pensamos que Dios nos ha abandonado. No es que Dios nos haya abandonado muchas veces. Sabemos que Él dijo, no te dejaré ni te abandonaré. Aunque pases por el fuego, aunque pases por el agua, ahí va a estar el Señor con nosotros. Pero en ocasiones pensamos o sentimos que Dios nos ha abandonado porque no es esa la idea de lo que estamos haciendo. Dios tiene una idea mejor. Insisto en que no es solo el qué hago, sino cuándo lo hago, cómo lo hago, es importante, es muy importante. A veces también influye en el con quién lo hago. Solo necesito hacerme de más personas. Eh, Tanto Josafat le dijo a Dios, si va a la guerra, voy a la guerra, voy a ganar. Sí, si vas, te los ha entregado en tu mano. ¿Quién va a ir delante? Delante va Judá, le dijo el Señor. Y Judá significa alabanza. Así es que vamos alabando, vamos reconociendo a nuestro Dios como el gran Señor del universo, el Dios del universo, y en ese ímpetu vamos a llegar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Busquemos la idea de Dios, no tu propia ni mi propia idea. Las formas de Dios, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos, ustedes saben, así como están el cielo, así como mis pensamientos, así como las nubes están tan altas, así mis pensamientos están altos. Así dice la Escritura. Ahora, vamos a ver un ejemplo de Pablo. Antes quisiera orar. Señor, gracias, Señor. Es una lucha continua la que sufrimos, Señor, contra la fuerte impresión del fracaso que hay de nuestra historia, tal vez, de las influencias de lo que oímos de las personas, de las influencias de lo que hemos visto en otros, de tal manera que no damos el paso de fe. Señor, así como David lo dio, así como tantos ejemplos que hay, la misma Esther arriesgó su vida para ir a hablar al rey Asuero para que le diera la libertad de, a final de cuentas, de liberar a su pueblo para no ser muertos, deshechos por el enemigo y los enemigos que querían apoderarse de ellos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque continuamente en la Escritura nos estás hablando de esto. Si empezando por el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y también dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y son una serie de afirmaciones, de declaraciones, de promesas que están incluidas en tu palabra, de las cuales debemos tomarnos para seguir avanzando, para lograr el propósito que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque debemos de borrar todo pensamiento de fracaso de nuestro ser. Preguntándonos cómo lo hago. ¿Quieres que lo haga, Señor? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver un ejemplo al respecto. En Hechos 16:6, el apóstol Pablo dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando leemos esto, pensamos, ¿cómo es que el Espíritu Santo va a prohibir que vaya y hable de la palabra en alguna ciudad? Pablo hizo un plan. Pablo hizo su plan y quería ir a Asia, pero dice que el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Por qué? Veamos qué pasa. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. De nuevo, el Espíritu no se lo permitió.
¿Qué significa esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Veamos un poquito más a fondo lo que está sucediendo. La verdad es que, fíjense el Espíritu Santo en verdad prohibió a Pablo hacer algo que normalmente consideramos bueno, porque a los ojos nuestros, y está en la Escritura, debía hacerse. El qué es correcto, predicar la palabra a quienes lo necesitan. Es correcto el qué, porque esa es una instrucción que nos dio el Señor Jesucristo. Faltan las otras dos o tres preguntas que debemos hacerle al Señor. ¿Qué? El cuándo. Aquí estamos viendo los efectos del cuándo. Pablo pensó hacerlo en ese momento y no era el momento que el Espíritu quería. El Espíritu de Dios es quien dirigía este trabajo y Pablo no era la persona indicada en el lugar indicado, en el tiempo indicado. Aquí está la clave. La persona indicada, el lugar indicado y el tiempo indicado para comenzar a traer el Evangelio a Asia Menor. No era ese momento. Tienes que esperar. Tienes que buscar al Señor en oración, clamar al Señor, asegurarte que eso es lo que Él quiere. ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos a ver cómo lo hizo el apóstol Pablo. Fíjense en esto. Guiado por los obstáculos que se interponían para hacer lo que él había pensado, puede haber sido a través de una palabra de profecía, ese obstáculo, o por un hablar interno del Espíritu Santo, o por circunstancias. Esas tres formas hay en que Dios nos puede dar el entendimiento de que no es el tiempo, no puedes ir a Asia, todavía no es el tiempo de entrar a Asia. A través de o profecía, una palabra de profecía, o por un hablar interno del Espíritu Santo, lo cual es una convicción fuerte de que Dios no quiere. Si tienes una buena relación, una comunión íntima con el Señor continua, vas a escuchar la voz del Espíritu. O pueden ser las circunstancias que se oponían, cosas que estorban. Muchas veces hay estorbos para hacer la voluntad de Dios. Por supuesto, estoy de acuerdo. Pero si el Señor habla de una forma y habla de dos formas y a veces de tres formas, el mismo Señor dice, por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Así es que debemos asegurarnos de que el obstáculo es un obstáculo puesto por el Espíritu a través de esas tres formas. O seguir adelante contra todo obstáculo. Depende de eso. ¿Qué pasa en el versículo 8? En el versículo 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. La verdad es que era la última alternativa, ir a Troas. No era parte del plan de Pablo, pero tenían que descender hacia Troas. ¿Y qué pasó? Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Aquí está, atentos, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿De qué forma, de qué forma podemos ayudar a una persona? ¿Cuál es la forma más importante de ayudar a una persona? ¿Cuál es la forma más importante? Si no es presentarle el Evangelio, llevarlo a que reconozca que es pecador, que hay una condenación, que hay un juicio y que hay condenación, pero que también hay un Salvador que murió por nosotros y que ahora podemos ser lavados por su sangre, limpios, empezar una vida como una nueva persona, como dice la Escritura, una nueva criatura, y crecer en el camino de Dios. Se nos va a dar al Espíritu Santo que nos va a guiar. Entonces, ¿qué es lo que entendió Pablo con ayúdanos? Es precisamente eso. Ven, este es el tiempo de llegar a Macedonia. Ahora sí es el tiempo. Bien. ¿Qué dice el 10? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí está la clave. La intención de Pablo era el evangelizar a las personas. Lo más importante que puedes hacer por alguien es darle su salvación. Hay muchas personas que hablan o que me piden orar por alguien y le digo, ¿es una persona que ya recibió a Cristo? No, pero yo ya le he hablado de eso, pero ya lo recibió. Hay frutos de arrepentimiento en su vida, está creciendo, está manifestándose que realmente lo recibió, porque obvio, por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Entonces, yo le digo, mira,
Sí voy a orar, pero antes de orar por eso, voy a orar primero por una conversión, porque es más importante la conversión de esa persona, porque se puede sanar físicamente, por supuesto, muchos sanaron cuando en la época del Señor Jesucristo, pero ¿qué es más importante? ¿La sanidad para vivir una vida plena durante 70, 80, 90, 100 años? ¿O vivir la eternidad en la presencia de Dios gozándose? Por supuesto, yo sé cuál es la respuesta que me dieron. Es la salvación. Siempre pensemos en que una persona, lo mejor que puedes hacer por alguien es hablarle de Jesucristo, hablarle de la salvación y orar por ella. Muy bien. Veamos, sigamos adelante con otro ejemplo del apóstol Pablo. Fracaso a los ojos del mundo, pero prosperidad conforme al plan de Dios. Siguen las dos ópticas, siguen los dos puntos de vista. Seguirán siempre los dos puntos de vista porque hay la influencia de nuestra carne y del diablo que están luchando contra el espíritu. El espíritu y la carne son contrarios, dice la Escritura. Así es que veamos aquí que los corintios desaprobaban el ministerio del apóstol Pablo, no lo reconocían como apóstol. Los corintios decían que no era un verdadero representante de Jesucristo. Para ellos no era suficiente. Y entonces empieza Pablo a decirles. En 2 de Corintios 11:23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Esto no en forma congruente y en una forma cuerda o como estando cuerdo, no lo diría, pero voy a hablarles para que se den cuenta. Yo más, si ellos son ministros de Cristo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Veamos la descripción, la lista que está sacando Pablo. No son de gozo continuo, no son de felicidad, algo te está pasando, el enemigo te está atacando. Por supuesto que va a haber oposición. Son dos reinos y el reino de las tinieblas quiere proteger a los que ya tienen enredados en la mentira, en la falsedad, en el engaño y en las tinieblas. Pero nosotros vamos a luchar por el reino. Por eso se nos dio una armadura tanto para defendernos, pero también para defender a otros e ir a salvarlos. El 24 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Por qué menos uno? Porque la ley decía que solamente 40 menos uno podían darle, porque se consideraba que ya después es saña y muerte, buscando la muerte de la persona. Se trataba de tortura en estos casos. Luego dice el 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Quién quisiera decir, yo voy con eso? ¿Quién ha pasado por este tipo de cosas? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora resulta que ustedes dicen que yo no tengo las credenciales de apóstol. Les voy a decir todas mis anécdotas de vida para que sepan por qué sí estoy avalado por el Señor Jesucristo, porque si yo no pudiera, si yo me hubiera enfrentado a eso, o cualquier otro se hubiera enfrentado a eso, muchos ya hubieran desistido, ya hubieran renunciado. Y hay mucha gente que sí ha renunciado, y por cosas menores que estas. Luego dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. La lista es larga y sigue y es abundante. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Estas son las cosas que está pasando el apóstol Pablo, el apóstol al cual se le dio una gran revelación, el cual fue enviado a los gentiles. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo se preocupaba por las iglesias, por la salud espiritual de las iglesias, porque en algunas había manifestaciones carnales, otras manifestaciones carnales en estos por la lascivia y por
por la sensualidad, en otros porque se hicieron legalistas, en otros porque había divisiones, etcétera. Entonces, claro que le preocupaba, y no es como hoy tan fácil de llegar a un lugar. Pasaban días, semanas, meses para llegar de un lugar a otro y tenían que embarcarse. Así es que la preocupación por eso, le llegaban noticias, le llegaban cartas de situaciones que habían vivido. Así es que no es fácil. Y el 29 dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Yo también sufro lo mismo, está diciendo, yo también me enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Se le hace tropezar en la fe, que es lo que le preocupa a Pablo. Se le hace tropezar en la doctrina, con el engaño y las falsas doctrinas que había, que abundaban también en ese tiempo, no solo ahora. Entonces, todo esto está pasando. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Seguía adelante, continuaba, perseveraba. Él tenía una misión que cumplir y él buscaba el Espíritu y buscaba la voluntad de Dios para seguir adelante y cada vez abrir iglesias y mantenerlas sanas, llevarles el Evangelio y enseñarles los caminos de Dios para que crecieran y maduraran. Bien, esto es lo que está sucediendo con Pablo. Pero qué más sucede con Saulo? Fíjense lo que dice Jesús a Ananías cuando le habló acerca de Pablo. El Señor le dijo a Ananías, aquel hombre que estaba, cuando Pablo cayó cegado por la gloria del Señor, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo, ve y entra a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve a Damasco, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. El Señor le habla a Ananías, pero Señor, este es uno que persigue a la iglesia y que ha llevado a muchos a la cárcel y a la muerte también. Entonces, el Señor le dijo, ve porque quiero que ores por él, le estaba diciendo. Y luego le dice en el 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Fíjense en esto. Aprendamos esto. ¿Tú quieres ser instrumento de Dios? Bien, fíjate en esto. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué tremenda misión tiene el apóstol Pablo. ¿Y qué más dice? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él va a aprender todo lo que significa seguir a Cristo y hacer la voluntad de Dios. No nos engañemos con las cosas que dicen que te tiene que ir bien, no tienes por qué sufrir, que se te van a oponer, no te preocupes, ora a Dios para que los quite del camino. Va a haber oposición, va a haber, a Pablo, la lista que leímos era una lista fuerte, muy pesada de las cosas que tenía que pasar, pero eso no lo desmoralizó. Siguió y siguió. En ocasiones se le apareció al Señor y lo animó para que siguiera adelante. Así es que recordemos una cosa. Si Dios está en su trono, Él cumplirá su propósito en ti. Si Dios está en su trono, Él va a cumplir su propósito en ti. ¿Cómo? Esta es una promesa. Esta es una promesa. Dios sigue en su trono, Dios gobierna sobre todos. No hay nadie superior a Dios, Él es el Todopoderoso. Y si Él lo quiere hacer, si él se propuso un plan para tu vida, Él va a cumplirlo en ti, así como lo hizo en Pablo. Si tú permaneces en su camino, esta es la condición, la promesa es, Dios está en su trono y cumplirá su propósito en tu vida. Sí, siempre y cuando tú permanezcas en su camino y no caigas presa de la red del fracaso que vimos, que ya no persevera y se considera ya inutilizado o acomodado a conformarse con lo que tiene. El conformismo es una grave enfermedad espiritual. Estoy hablando en el sentido espiritual. Grave porque te anula de seguir adelante con el plan de Dios. Eso es lo triste. Bien, vamos a orar. Señor, es fácil decir, nosotros queremos ser de aquellos que cumplen el propósito tuyo, Señor, porque cuando dijimos que te entregábamos nuestra vida, que tú ibas a ser nuestro Dios, nuestro dueño, nuestro Señor, estamos diciendo que queremos hacer tu voluntad en la misma,
el propósito es, yo quiero ser tu siervo, tú vas a ser mi Señor. Por lo tanto, tu voluntad para mí es mi misión. Yo quiero hacer lo que a ti te agrade, Señor. De hecho, tú nos lo enseñaste en la oración. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así como se hace en mi vida, así como se hace en el cielo, que se haga en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi ministerio, en mi servicio a Dios. Sí, Señor, que así se haga. Sé que va a haber obstáculos, sé que va a haber oposición, sé que va a haber engaños, tropiezos causados por diferentes situaciones, pero eso solamente lo que va a hacer es claramente darme a entender que es la oposición está intentando anularme, pero no lo voy a dejar porque yo sé que tú eres mi defensor, tú eres quien pelea mis batallas, pero tú me dijiste, pero tú esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que seas muy valiente. Entonces, Señor, yo quiero hacerlo si estoy convencido de que es tu voluntad, si estoy convencido de que es el cómo, el qué, el cómo, el cuándo también. Y si necesito con quién hacerlo también. Heme aquí, Señor. Como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, sigamos. A través de Isaías, el Espíritu Santo dice, no temas, no temas al fracaso, no temas a la oposición, no temas a las dificultades, no temas aún a los daños que te hagan, las murmuraciones, las críticas, las burlas, los menosprecios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una tremenda promesa. Este es un cheque al portador de parte de Dios en donde Él está garantizando esto. No debemos ser presa del temor. Él dice, porque yo estoy contigo. Y el versículo 13, en el mismo Isaías 41, dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Por supuesto que va a haber muchas ocasiones en las que el temor se asoma a nuestra vida, en que es un gigante muchas veces, un gran gigante, pero no es más grande que nuestro Dios. Aun cuando no lo vio, David, él estaba convencido de que era la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Él había sido entrenado para combatir contra gigantes, osos, leones, etcétera. Así es que un gigante humano no lo iba a detener. No temas, yo te ayudo. El Señor es nuestro ayudador. Con ese ayudador, ¿qué, ¿por qué vamos a temer? Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Satanás no quiere que cumplas el plan de Dios, es obvio. Ese es el rey del otro reino, el reino de las tinieblas, para tu vida. Que no cumplas el plan de Dios para tu vida, porque tú serías parte de su última derrota. Si lo haces, se le va a contar como otra derrota a Satanás, otra derrota a Satanás. Cada vez que logramos un propósito de Dios, un avance, logramos alcanzar una meta dentro del plan de Dios, Satanás tiene una derrota. Tú tienes una victoria, el Señor tiene una victoria a través de ti. Él tiene una derrota porque no pueden tenerlos ambos. Cuando tú tienes una victoria, se lo ofreces al Señor. Gracias, Señor, porque todo es por tu grandeza, por tu misericordia y por tu poder. Porque recordemos una cosa, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. No es el más fuerte la batalla. No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y si Dios está con nosotros y si Dios nos mandó a la misión, el Señor se va a encargar, porque sigue en su trono, de lograr que se haga si nos mantenemos en su plan firmes y haciendo a un lado el temor y diciendo, el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Yo voy a luchar porque el Señor me envió y Él es el dueño de mi vida. Así es que, y va en prenda lo que tenga que ir en prenda, si es mi propia vida, para lograr el objetivo. Si Él logra hacerte creer que eres incapaz, si el diablo logra hacerte creer que tú eres incapaz,
entonces ni siquiera intentarás emprender nada que valga la pena. Ya te diste por vencido desde entonces. Fíjense dónde empieza la guerra. El campo de batalla está muchas veces en la mente. Son pensamientos que se clavan en nuestra mente y que son aceptados y hacen mella en nuestra voluntad, llevándonos a aceptar la derrota antes siquiera de pelear. Aunque hagas algún esfuerzo, tu temor al fracaso sellará tu derrota, debido a la falta de confianza. Probablemente lo esperaste desde el principio, no, ya sabía yo que no iba a poder, no, pues ya sabía yo que esto iba a salir mal, no, ya sabía yo que iba a haber oposición y que esto es muy difícil y no sé para qué lo hice. ¿Quién no ha pasado por esto, hermanos? Díganme, si hay alguno, por favor, mándenme un mensaje y dígale, yo nunca he tenido un fracaso, yo nunca he tenido temor a algo. Siempre he estado muy firme, muy fuerte. Pásemelo, por favor, porque yo quiero conocerlo. Escríbame a la hora que sea y dígame, yo soy ese que estás buscando. Yo no he tenido fracasos. Por favor, todos tenemos fracasos porque ¿cómo se saborearía una victoria si no hay fracasos en la vida? ¿Cómo podríamos depender del Señor, buscar al Señor, ir a las rodillas, voltear al cielo y decir, Señor, te necesito, Señor, por favor, ayúdame? Sé que tú me mandaste, creo que estoy en el tiempo correcto por las señales que me diste, pero Señor, me estoy debilitando. Y en ese momento el Señor te va a fortalecer. El fracaso está a la puerta y llama. El que quiere abrirle va a luchar con él, va para luchar con él o para aceptar ser derrotado y poner las manos para ser atado y llevado con cadenas. El fracaso es algo que tenemos que reprender y contraatacar. Esto es lo que se conoce como el síndrome del fracaso. Esto que acabamos de escribir. Desde antes ya pensabas que ibas a fracasar, ya tienes el síndrome del fracaso. Lo traes clavado entre ceja y ceja y haya la oportunidad que haya. No, yo no puedo. No, es que no se me da. No, es que yo no sé mucho. Esto no es válido. Tenemos al Señor que es nuestro ayudador. No importa cuántos planes maravillosos Dios pueda tener en mente para ti, pero hay una cosa que tienes que saber. Y aquí quiero decir algo. El Señor, a través de estos tiempos, de todo este tiempo que tengo de conocerlo, ha hablado palabras, me ha mostrado sueños, me ha hecho sentir firme lo que Él quiere. Y sé que en muchas ocasiones me detengo y tengo que reponerme, levantarme, sacudirme y seguir adelante, porque me derriba. Pero una cosa es que te derribe y otra cosa es quedarte en el suelo. Si te derriba, levántate, sacúdete y sigue caminando y luchando. La habilidad de Dios para hacer que su voluntad se cumpla en tu vida está determinada por tu fe en Él y en su palabra. Fíjense la condición, es muy importante. La habilidad de Dios para hacer que tu voluntad se cumpla en tu vida está determinada por tu fe en Él y en su palabra. Recordemos que cuando Jesús fue a Capernaum, dice que no pudo hacer ahí muchos milagros por la incredulidad de ellos. ¿Que no es este el hijo del carpintero? Y no están con nosotros sus hermanas, sus hermanos. ¿Qué es esto? ¿Cómo que ahora es? No pudo hacer ahí muchos milagros. No creían o no creían. Bueno, ahora, si realmente quieres ser feliz y tener éxito, estoy hablando espiritualmente, ¿quieres que te lo diga de otra forma? Si tú quieres tener gozo y victoria, tendrás que empezar a creer que Dios tiene un plan para tu vida. No hay persona que por la cual el Señor Jesucristo no hubiera dado su sangre en la cruz si no tuviera un plan para ti. Es tan valiosa tu vida para el Señor que estuvo dispuesto a pagar el más alto precio, la sangre de Él y el Padre la sangre de su Hijo. Y que Él hará que sucedan cosas buenas en tu vida mientras depositas tu confianza en Él. Estoy hablando otra vez desde el punto de vista espiritual. La descripción que hizo Pablo al punto de vista natural o humano, pues no le había ido muy bien. Pero nuestra meta y nuestra ciudadanía no está en la tierra para hacernos de posesiones. El tesoro nuestro está en los cielos, está
estamos haciendo tesoros en los cielos y no en la tierra. Esto debe verse desde ese punto de vista. No necesitamos tener más confianza en nosotros mismos. Definitivamente no, es que es cuestión de confianza, es que me falla la confianza, yo siempre he sido con falta de confianza. ¿Qué es lo que necesitamos realmente? ¿Más confianza en nosotros mismos? La respuesta es no. Fíjate lo que dice Jeremías. En el versículo 5 del capítulo 17 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿En qué hombre? ¿En ti o en otros? No, es que voy con él, entonces sí van a funcionar las cosas porque ahora voy con él. O no, es que yo sí puedo, yo siento que sí puedo. No. Y pones carne por su brazo, su poder. Vas a luchar con tu carne, con tus habilidades propias. Y su corazón se aparta de Jehová. Desde ese momento ya se apartó del Señor. Ya no vas a buscar al Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Qué es la retama del desierto? Son esas como arbustos secos que el viento los mueve en el desierto y van rodando y rodando, rodando, y luego viene otra corriente y se los lleva para otro lado. Esa es la retama en el desierto. Van a diferentes lados y solamente árboles secos que no van a traer ningún beneficio y ningún fruto van a dar. Bendito, en cambio, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aquí está la clave. ¿En quién confías? ¿En tus habilidades? ¿En tus destrezas? ¿En otros? ¿En otras personas? ¿O estás confiando en Dios? Dios te envió. De Dios es el poder. Dios creó el universo y todo lo que es visible y también lo invisible. ¿En quién confías? Si confías en ti o en los demás, maldito el varón que confía en brazo de hombre o en hombre. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque está cerca de las aguas, sus raíces están continuamente recibiendo el agua. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice. Ahora quiero hablar de pasar del fracaso a la prosperidad. Miren, con la ayuda de Dios pasamos del fracaso a la prosperidad. Ya vimos que es solamente con la ayuda de Dios. Ser cristiano está íntimamente ligado a llevarla a la práctica, aquellas enseñanzas de Jesús que aprendemos en las Escrituras. Esto es una vida cristiana. No puedes prosperar si no vas conforme a las enseñanzas de Jesús. Hacer vivencial, real, vívido, todo lo que nuestro amado Dios espera de nosotros para que experimentemos una vida plena, completa. Es un proceso a través del cual ejercemos una poderosa influencia en las personas, porque a través de nuestro testimonio, a través de ver que nuestra confianza está puesta en Dios, de que la oposición era fuerte, pero seguimos confiando en Dios y se dan las cosas. Cambiar sí es posible, pero no en nuestras fuerzas, sino en las de Dios, que nos permite identificar errores, aplicar correctivos con ayuda del Señor e ir creciendo. Por supuesto que Pablo tuvo que detenerse del plan que tenía. ¿Era un fracaso? No. Lo que pasa es que no era parte del plan y el Espíritu Santo es quien guía, el Espíritu Santo es quien nos lleva. No es cuestión de que nosotros convenzamos al Espíritu que se haga nuestra voluntad, es cuestión de convencernos nosotros de hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, con los recursos de Dios. Cambio y crecimiento personal y espiritual. Un proceso en el que damos pasos sólidos que permanecen en el tiempo y que nos llevan del fracaso a la victoria. Es un crecimiento, es madurez. Esto se llama madurez espiritual. Base bíblica. Está en Juan 21, 1, 14. No voy a leerlo todo, pero voy a dar unos puntos para terminar con este tema. Primero, avanzar hacia la meta en nuestras fuerzas nos lleva al fracaso. En nuestras fuerzas. En Juan 21:3 dice, Simón Pedro les dijo,
Recuerden que ya había resucitado el Señor, ya había muerto el Señor, había resucitado. Pedro, se juntan, se van y dice Pedro, voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros vamos contigo. Entonces fueron y subieron en el bote, pero no pescaron nada esa noche. No hubo nada de pesca. Primero, punto número 1, el liderazgo de Pedro se fundamentaba en sus propias fuerzas, experiencias, capacidades para alcanzar los objetivos. El versículo 3 dice, voy a pescar. De aquí ya estamos viendo, es una iniciativa de Pedro. Nuestro mayor peligro es trazar planes sin contar con Dios. ¿Es eso lo que Dios quiere en ese momento? Entonces me debo pasar la vida preguntándole, debes pasarte la vida en comunión continua con el Señor y Él te va a marcar en cada momento la mejor decisión que puedes tomar. No es al azar, Dios me tienes que ayudar porque me propuse hacer esto. No, perdóname, Dios no te tiene que ayudar. Tú tienes que entender que es la voluntad de Dios. Segundo, o B, buscamos llegar lejos dependiendo de nuestras fuerzas. Eso es lo que hizo Pedro. A veces queremos llegar a obtener grandes metas, pero en nuestras propias fuerzas. Y no las vamos a obtener porque no es plan de Dios. Y si las obtenemos, qué tristeza, porque entonces quiere decir que nos vamos a dar cuenta de que las cosas después salieron mal. Segundo, somos responsables por el tipo de influencia que ejercemos en otras personas. No nada más tú estás deslizándote hacia el fracaso espiritual. Ahora sí, fracaso espiritual, porque es en contra de la voluntad de Dios. Somos responsables por el tipo de influencia que ejercemos en otras personas. Fíjese lo que dice aquí. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Ellos lo vieron como su líder y dijeron, sí, yo también voy contigo. Ya los atrajo hacia su voluntad. Si somos sabios, transferiremos la sabiduría a quien nos siguen. Si somos sabios con la sabiduría de Dios, vamos a transferir esa sabiduría a quienes nos siguen. Vamos a enseñarla con nuestras, no nada más con nuestras palabras, sino con nuestros actos, nuestras acciones, nuestras decisiones y pensamientos y palabras. B, somos responsables ante Dios por el liderazgo que ejerzamos. Tú eres líder en tu familia. Tal vez tú dices, no, pero yo soy un hijo. Tú eres líder, estás siendo preparado para ser líder, como David fue preparado y era el joven, el más joven de su familia, y fue tomado por Dios del medio del rebaño, como dice, del medio del rebaño para ponerlo como rey de Israel. Dios está preparándote desde el tiempo en el que ya tiene planeado tu vida antes de que nazcas y las obras que vas a hacer antes de la fundación del mundo. Tercero, punto 3. Cuando luchamos y avanzamos en nuestras fuerzas, tenemos asegurada la derrota. En el versículo 3 dice, y aquella noche no pescaron nada. Segundo, llegar a la meta solo es posible cuando involucramos al Señor Jesús en nuestros planes. La presencia del Señor Jesús marca la diferencia ahí donde nos encontramos. El versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. No lo reconocieron. No vieron bien quién era. No apreciaron quién estaba ahí. El Señor Jesús nos guía a un punto de confrontación para que veamos dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. Fíjense cómo el Señor los confronta. ¿Qué están haciendo? Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. ¿Lograron el objetivo que se propusieron cuando salieron todos juntos? ¿Alcanzaron la meta? No. Desde ese punto dicen, no, fracasamos. Es tiempo de hacer un alto en el camino, cada uno de nosotros, y pensar que lo que estás haciendo lo consultaste con Dios. Fue confirmado que tú, no nada más que Dios te lo dijo, porque pensamos que todo lo que se me ocurre viene de Dios. Por favor, no. Eso es confiar en brazo de hombre, como dijo Jeremías. Maldito el varón que confía en brazo de hombre. Bendito el que confía en brazo de Jehová. Es tiempo de corregir errores. Ya, en este momento, corrige los que tengas. Aún puedes ser victorioso. Es tiempo de involucrar al Señor Jesús en nuestra vida. Es tiempo de hacerlo.
Y termino con esto: seguir las enseñanzas y orientaciones del Señor. Jesús marca la diferencia. Adelante veremos cómo el Señor les dijo: echen la red a un lado, y sacaron gran cantidad de peces de tal forma que la barca hasta se les hundía. Esto es la diferencia. Esto hace la diferencia. Si Jesús está guiando, si Jesús te está diciendo a través del Espíritu, a través de visiones, a través de palabra profética, a través de las circunstancias, que te des cuenta y te confirma el Señor y sientes paz interior, busca la paz y síguela. Entonces necesitamos aprender a depender del Señor para cada acción, cada plan que hagas. Si no, vas a fracasar espiritualmente y vas a entrar en un círculo vicioso de fracaso. Bien, vamos a terminar aquí y vamos a orar para terminar la reunión. Señor, esto nos enseña, Señor, que muchas veces en la vida, todos los que estamos juntos ahorita, todos hemos cometido errores por no consultarte. Nos hemos alejado del camino muchas veces por no consultarte, Señor. Ha traído un gran estrago todo esto que sucedió con el aislamiento, con la necesidad de liberarse del temor que estuvo oprimiendo a la gente, de tal manera que ahora esa libertad es liberarse hasta de la responsabilidad que tenemos por obedecerte, Señor. Y es triste hacerlo, es triste ver lo que está pasando, pero es necesario que suceda para que nos demos cuenta y analicemos nuestro comportamiento y nos volvamos al camino de tener una comunión íntima contigo por sobre todas las cosas, porque tú eres mi Dios, tú eres quien nos salvó, tú eres quien nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Gracias, Señor, por enseñarnos a depender de ti. Queremos aprender a escucharte todos, Señor, en todo momento, y detenernos aunque tardemos un tiempo en actuar, porque es mejor, es mucho mejor detener, dilatar una respuesta, dilatar la acción de un plan que nos propusimos hasta estar seguros que es tuyo, que dar pasos y tropezar espiritualmente y perder lo que hayamos hecho. Gracias, Señor, porque sabemos que tarde o temprano el fuego probará la obra que estamos haciendo y saldrá la luz si es madera, heno, hojarasca o oro, plata y piedras preciosas, porque el fuego la probará, dice tu palabra. Nosotros queremos construir nuestra misión, nuestro plan, el propósito que tú tienes con oro, plata y piedras preciosas. Y Señor, queremos estar atentos. Cuando tú digas eso es madera, lo que estás tomando es madera, heno u hojarasca, queremos desecharlo, Señor, porque es perder el tiempo, y el tiempo es importante para cumplir con tu propósito en el tiempo que tú estableces. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los que están enfermos ahorita y están pasando por una situación difícil, realmente difícil, cuando están con síntomas o con diagnósticos fuertes, sea cual sea. Señor, yo sé que tú puedes cambiarlo en un momento. Puedes hacer que esos diagnósticos y esas visiones de fracaso que hay en la persona se conviertan en victoria, porque así eres tú, Señor. Tú eres misericordioso, poderoso y un Dios de amor. Gracias, Señor, por aquellos que aún sabemos que, aunque estén privados de su libertad física, están siendo entrenados por ti. A los ojos tal vez de ellos muchas veces o del mundo se ve como un fracaso. A tus ojos, Señor, es una preparación como la que tuvo José, como la que tuvo Daniel, como la que han tenido muchos de los grandes hombres y mujeres que tú has preparado para que hagan obras portentosas en el poder de tu Espíritu. Muchas gracias, Señor, por todos aquellos que fielmente están trayendo sus ofrendas para glorificar tu nombre, para extender el reino, para que sirva para las necesidades de otras
personas, a otros hermanos que están padeciendo. Muchas gracias, Señor, porque se glorifica tu nombre a través de esto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues bien, vamos a ahora, a ver, voy a ampliar. Bien.